Hola, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo y aquí es Telles Espinosa Consultoría Legal. ¿De qué vamos a platicar hoy? Pues la base de nuestro juicio de amparo. ¿Qué planteas en un juicio de amparo? Ojo, el juicio de amparo no es un recurso. El juicio de amparo, cuando en verdad lo entiendes, es el más maravilloso medio de control de la constitucionalidad y de la convencionalidad de los actos reclamados, de las omisiones reclamadas o de las normas generales reclamadas. Plantear conceptos de violación, ya sean demandas de amparo indirecto o directo, lleva una técnica muy sencilla. La Suprema Corte de Justicia de la Nación hace muchos años te exigía como requisito que realizaras un silogismo. Premisa mayor, la garantía violada, entonces no se hablaba de los derechos humanos, sino de las garantías individuales y sociales, hoy garantías. En la premisa menor describieras de qué te inconformabas del actuar de la autoridad responsable y en la conclusión hicieras una confrontación. Esto ha generado a través del tiempo algunas confusiones. Algunos, bien intencionadamente, dicen que el silogismo se superó. Eso no es cierto. Te invito a ver nuestras charlas anteriores en donde hacemos el desarrollo histórico jurisprudencial de la Suprema Corte, donde la Corte no superó el silogismo. Lo que hizo en un afán proteccionista fue decir, no es indispensable que lo hagas, pero el que no sea indispensable no significa que no sea útil. Después, en la etapa de la argumentación jurídica, muchos empezaron a traer algunos métodos como Toulmin o algunos otros métodos de argumentación que respeto, pero que no necesariamente tienen que ser los más adecuados o certeros en el tema de argumentación si te enfocas nada más a un aspecto de legalidad. Lo que te invito como amparista, como especialista en amparo, es a que comprendamos la esencia de nuestro juicio. Lo que vamos a hacer, es decir, juez federal, magistrados federales, esa autoridad violó, transgredió, desacató, no observó mis garantías o mis derechos humanos. Pero para hacerlo, te invito a algo que, partiendo del estudio que la Corte hizo del silogismo, imbuido por la práctica, pues tengo 33 años dedicándome al juicio de amparo, ya a partir de titularme, ya sea en la faceta de servidor público o de postulante. ¿Qué es lo que entendí del juicio de amparo? Hoy te lo comparto y lo pongo a tu consideración. Cuando redactes tu siguiente demanda de amparo, entiende esta fórmula tan simple que yo he intitulado el microsilogismo. ¿De dónde sale el microsilogismo? Pues es una combinación del silogismo jurídico que se suele ocupar en la argumentación tradicional del concepto de violación y viene además de la parte correspondiente en donde los tribunales colegiados o incluso los juzgados de distrito empiezan diciendo los conceptos de violación y te hacen una calificación, ya te dicen qué van a tratar. Hice esa mezcla y hoy la pongo a tu consideración para que cuando redactes una demanda de amparo le des en realidad el valor que merece nuestro juicio de amparo. Si te quedas exclusivamente en que no aplicó debidamente la ley y andas buscando artículos de códigos, probablemente te estás quedando corto. Te invito a que reflexionemos en lo siguiente. Número 1, en una demanda de amparo, ¿quién es la autoridad de que nos estamos doliendo? Pues es la que conocemos como autoridad responsable. La autoridad responsable es el sujeto a quien se le está imputando que nos violó las garantías y los derechos humanos. Entonces, la autoridad responsable transgrede. ¿Qué transgrede?
Y aquí es algo muy importante. Cuando yo estudié Derecho, 1984-1989, llevábamos un curso entonces de garantías individuales y sociales con la excelsa obra del doctor Ignacio Burgoa. Y entonces nos hacían referencia a que tenías que ir identificando qué tipo de garantía era, de libertad, de seguridad jurídica, o qué era lo que hacíamos. Creo que en la práctica, y lo suelo decir en muchos cursos, les pregunto, ¿qué derechos humanos conoces? ¿Qué artículos conoces? No, pero es que el artículo del código, no. Eso te sirve cuando vas a apelaciones. Eso te sirve cuando estás ante un juez, y más ahora, te serviría menos porque ya hay control difuso de constitucionalidad. Pero cuando tú vas a plantear un amparo, lo primero que debes de entender, si sabes amparo, si le entiendes a la técnica, es qué derecho humano me violó, porque eso es lo que le vas a ir a decir al juez de distrito, es lo que le vas a decir al tribunal colegiado o eventualmente en alguna facultad de atracción a la corte. ¿Qué es lo que le dices? A ver, basta que hagamos una interpretación conforme. Artículo 103 de la Constitución, para quienes dicen que no se tiene que identificar el derecho humano, ve el 103. En el 103 te dice que el juicio de amparo precisamente vela por el respeto a los derechos humanos y garantías. La autoridad responsable transgrede el derecho o garantía, dependiendo cómo lo conozcas. ¿Hay diferencias? Sí, hay algunas diferencias, pero lo que más me interesa es que entiendas el concepto. ¿Qué pasa si no es la que dices? No te preocupes. El artículo 76 de la Ley de Amparo le impone al juzgador lo que se llama suplencia del error. A lo mejor tú dices, cito el 17 segundo párrafo y resulta que es un 14 segundo párrafo, nada pasa. Es obligación del juzgador hacer la suplencia del error en la invocación incorrecta del artículo o incluso de la denominación del derecho humano o de la garantía. Entonces, regreso, la autoridad responsable, sujeto infractor, verbo conector, transgrede, viola, inobserva, desacata, cualquiera que ponga de manifiesto que ésta no cumplió conforme al 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el respeto a los derechos humanos y garantías previstos en la Constitución, en los tratados y en las leyes. ¿Hay algo, Juan Pablo? Cuéntame si alguien le está preguntando algo. No son preguntas, son más comentarios sobre el tema. Si me quieres hacer alguno, adelante. Dice que, bueno, aquí comentan Justicia Proactiva Internacional, AC, Tolmin solo fue un precursor. Nuestra lógica jurídica estándar está referida a la teoría de Robert Alexy con su modelo de ponderación. Sin duda, maestro. Pero ¿qué cree? Muchas generaciones no estudiaron argumentación. Muchas no la estudiaron. Nosotros tuvimos el honor de estudiar argumentación jurídica con Atienza y tener la especialidad con Atienza. ¿Y qué cree? Para el común denominador, para la práctica, necesitamos un aspecto más digerible. Lo felicito por ese excelente conocimiento. Adelante. También Justicia Proactiva Internacional AC comenta, efectivamente lo del silogismo ya no es indispensable, pero como bien lo dice, es muy útil ya que sirve para validar las premisas desde el punto de vista lógica formal. Excelente participación, maestro. Excelente participación porque es a lo que vamos. El gran problema que los estudiosos del derecho se confundieron y dice, ya no se exige. No se exige, pero es como digo, normalmente es como si te invitan a una boda. Pues a una boda te dicen, no te preocupes, ven como quieras. Pero siempre si vas, si es formal y vas de traje, pues te sentirás más cómodo y empático. Adelante. Carlos Carrillo pregunta, ¿la suplencia del error de la que habla aplica en todas las materias? Claro, excelente participación. Aplica en todas las materias y para todas las partes, incluso para la autoridad responsable.
incluso para el Ministerio Público. No es suplencia de la queja, es suplencia del error, está en el 76, antes estaba en el 79. Te impone corregir la invocación de artículos, te impone además que determines qué es lo que está efectivamente planteando el gobernado, qué es lo que quiere decir. El juzgador debe de captar ese, ¿qué me quieres decir? ¿Qué me estás planteando? Eso es suplencia del error. Suplencia de la queja es abordar y corregir lo que no dijo, cuando hay materias de estricto derecho como el civil, fiscal o mercantil. Podemos hacer una consulta. Nos conectamos vía Zoom o vía teléfono, pero normalmente es vía Zoom y vamos a platicar. ¿O quieres venir a Puebla? Pues encantado, eres bienvenido.